Hola, hola, mi nombre es Elaine Pérez, bienvenidos a Agricultúrate, tu podcast. Hoy estaremos conversando un poco sobre el propósito de leer en nuestras vidas. Trataremos de darle respuesta a una pregunta que ha despertado la curiosidad de muchas personas. ¿Dios ama la agricultura? Para el tema de hoy daremos recorrido por la agricultura hebraica, un tema realmente interesante, donde conoceremos cómo se llevó a cabo la agricultura en el tiempo bíblico. En este podcast no me encuentro sola, nos acompaña mi compañera Ana Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Ana Karina. Qué alegría estar con ustedes en un nuevo podcast con un tema súper interesante como lo es la agroecología. Para este tema de hoy hemos traído un invitado súper especial, el cual conoceremos en unos instantes. Ahora que ya estamos de vuelta, queremos dar paso a nuestro invitado especial. Este invitado es un conferencista internacional. Tiene una maestría del Seminario Adventista Interamericano en Puerto Rico. Ha servido como pastor, profesor, evangelista y ha ocupado varios cargos de liderazgo dentro de la iglesia. Obtuvo el título de Ciencias de la Comunicación que le ayuda a su ministerio. Damos la bienvenida al pastor Arnaldo Cruz. Hola, muy buenas para todos, apreciada familia de Dios. Para mí es un gusto y una alegría estar con ustedes en este espacio y poder compartirlo. Espero que sea de gran bendición para todos. Muchas gracias, Ana Karina, por contarnos un poco sobre nuestro pastor invitado, el pastor del gozo, el pastor Arnaldo Cruz, porque así es conocido en las redes sociales, el pastor del gozo. Y me tomo el atrevimiento, pastor, de llamarle de esa manera porque me parece espectacular. Y la verdad ya podemos ver por qué es llamado de esta manera nuestro pastor Arnaldo. Muchas gracias y pues alabado sea el nombre de Dios por ese maravilloso don. Y pues claro que sí, puede hacerlo con toda confianza. Muchísimas gracias, pastor. Muy bien, nuestros oyentes ahora se estarán preguntando por qué un pastor en este espacio donde se hablará de la agricultura. Pues déjeme decirle que no está en el lugar equivocado. ¿Qué mejor que un pastor para contarnos, para ayudarnos a responder la pregunta ¿Dios ama la agricultura? ¿Es el propósito de Dios que podamos poner en práctica estos principios? Es por eso que, junto al pastor Arnaldo Cruz, daremos un recorrido por la agricultura bíblica, la agricultura hebraica. Es un tema muy interesante, por eso nos gustaría poder conversar y aprender un poco en este espacio sobre este tema tan interesante. Ok, me parece muy buena pregunta, pero pienso que es una pregunta obvia también, porque con la primera historia que nos encontramos en la Biblia es con la historia de la creación, y en esta historia podemos ver cómo Dios se preocupa por cada planta que ha de ser el alimento del hombre en el futuro. También nos encontramos en el libro de Deuteronomios que Dios le promete al pueblo, después de haberlo sacado de Egipto, llevarlo a un lugar, a una tierra que promete ser una tierra muy, muy fértil. Esta tierra la llama la Biblia como la tierra donde emana la leche y la miel. Dios sabía que la tierra era un factor importante. Y también más adelante Dios le dice y le promete al pueblo de Dios que para tener un buen cultivo, Él ha de proveer la lluvia temprana y la tardía. Con esto puedo decir que Dios se preocupa por la agricultura. Dios la tiene clara y para Él es un factor importante. Súper interesante. No lo había visto desde ese punto. Qué bendición depender de un Dios que cubre cada detalle de sus hijos. Bien, esto se pone interesante. Pastor, quisiéramos que nos contara un poco cómo era la agricultura hebraica, cómo era la agricultura en los tiempos bíblicos. Muy bien, chicas. Cuando hablamos de la agricultura hebraica, no hacemos más que analizar el contexto de cómo los hebreos llevaban a cabo su agricultura. Y si bien comparamos un poco, no es muy lejos de lo que hacemos actualmente. Pero hay ciertas costumbres que eran diferentes, como el año Shemitah
o el año sabático como bien se le conocía, también se le conoce hoy en día. Y Levítico 25, 4 al 7 nos enseña de que Dios había mandado al pueblo de Israel que durante 6 años ellos iban a cultivar, iban a poder disfrutar de sus cosechas, pero que el año número 7 era un año totalmente libre. La tierra era dejada para que produjera de manera natural los alimentos, y las tierras que eran privadas en este año eran abiertas para que tanto las personas como los animales pudieran disfrutar de este don que Dios también así les permitía disfrutar. Así que este era un principio muy respetado por los israelitas, ¿no, pastor? Y sin duda alguna podían ellos ver y experimentar un Dios real en sus vidas, en este año sabático, porque no era un día como comúnmente los adventistas solemos nosotros guardar, ¿verdad? Era todo un año, así que qué confianza la que ellos podían construir en Dios. Y en la Biblia, pastor, nosotros también encontramos muchos agricultores. Como lo mencionaba el pastor, Dios es el agricultor por excelencia. Seguramente esto se lo enseñó a Adán y Adán le enseñó a Caín, porque menciona la Biblia que Caín era un agricultor. Y esto llegó incluso hasta los hebreos. Y estos agricultores bíblicos seguramente tenían que enfrentar, pastor, algo muy importante que incluso yo creo que afecta en la actualidad, y es el factor climático. En la agricultura es algo muy bueno el clima, pero a la vez, si no se llevan a cabo las estrategias necesarias, puede afectar la siembra. ¿Qué estrategias, pastor, o qué métodos usaban para contrarrestar las afectaciones negativas del clima en los tiempos bíblicos? ¿Cómo hacían los hebreos? Muy bien, y sí, el factor climático es un factor que es muy importante, y no solo para el pasado, sino en la actualidad, ya que era importante que el pueblo analizara cuándo eran las fechas de lluvia, ya que solo llovía en el invierno, y durante el resto del año ellos no tenían forma de adquirir agua a menos que ellos llevaran a cabo el trabajo que era indispensable en ese momento. En ese tiempo había algo que se llamaba Haklaun Shirjin, perdón, es como se le llamaba en el hebreo a la cultura bíblica, que constaba de que durante el invierno ellos almacenaban agua en unos estanques para poder así proveer el agua necesaria a sus cultivos durante la época en la que no llovía, ya que era muy importante, o que sigue siendo importante, el agua para nuestros cultivos. Qué interesante, cuánta sabiduría. Dios se ocupaba hasta de esos detalles. Pastor, ¿qué tipos de frutos, alimentos eran cosechados en aquel tiempo? Por las historias bíblicas recuerdo la uva, pero nos gustaría conocer más. Ok, cuando hablamos de los cultivos y comparamos, podríamos ver que muchos de estos cultivos, de estos frutos eran similares a los de hoy. Jesús por lo menos menciona los viñedos, las mostazas, olivos, higos, uvas, granadas, frutas que hoy en día consumimos y que son muy común para nosotros también. Sí, así es algo que desde el Edén Dios enseñó a Adán y a Eva. Dios creó en el tercer día de la creación, como leemos en la Biblia, los principios de alimentación en el Edén. Lo encontramos en Génesis 1, del 11 al 13. Y nos cuenta cómo Dios creó las plantas, que era el alimento para el hombre. Por lo tanto, según nosotros leemos en la Biblia, Adán y Eva se alimentaban de los frutos de la tierra. Era un principio de alimentación desde la creación. Pastor, y en los principios del Edén, ¿estos principios del Edén son los mismos que Dios desea que nosotros podamos llevar a cabo en nuestra vida, o eso solamente aplica para aquellos tiempos bíblicos? ¿Qué piensa Dios de la agricultura? ¿Desde qué aspectos Dios desea que nosotros podamos implementar la agricultura en nuestra vida? Muy bien, este es un tema muy amplio, pero de pronto quería solo resaltar dos que son muy importantes, como el tema de la alimentación, ya que si no hay cosecha, no se cultiva, no podríamos tener el alimento necesario para nuestro sustento. Y otro aspecto que menciona nuestra hermana Elena G. de Guay
Ella dice que los estudiantes deben practicar la agricultura ya que esto es importante para que aprendan el arte del trabajo y también aprendan a forjar sus carácter. Esto es muy importante. Entonces, el cultivar nos deja muchas grandes enseñanzas. Pastor, y esta que Dios ha dejado a las escuelas y universidades, también los padres hacen parte de esta labor. ¿Cuál es la tarea del padre respecto a la educación en la agricultura? Porque muchos piensan que es algo pasado, de moda, que es una tarea solo del campesino. Muy bien, cuando hablamos de la función de los padres, es importante tener en cuenta de que era la función del padre transmitir los conocimientos o su oficio al hijo para que así el hijo pudiera desarrollar un arte en el cual pudiera proveer alimento a su familia. Y también era importante de que el niño aprendiera para que así él estudiara el terreno, aprendiera los aspectos por medio de su padre, cuándo podría sembrar un alimento, en qué época debía sembrar otro tipo de alimento y cuándo debía prepararse para el siguiente cultivo. Entonces sí, el padre tenía como primera función transmitir los conocimientos a sus hijos para que así se fuera de generación en generación. Pastor, hay un libro muy interesante en nuestra iglesia adventista y es Consejos sobre la Salud. En este libro podemos encontrar algunos apartados, he podido leer, sobre el propósito de Dios en nuestras vidas respecto a la agricultura. Y mencionaba en algún apartado que es el plan de Dios que la agricultura se relacione con la obra de nuestras escuelas y en los colegios. Nuestra juventud necesita la educación, pastor, necesita que se obtenga este tipo de aprendizaje y estas experiencias. Es conveniente y más aún es indispensable. Nos comenta este libro que se realizan estos esfuerzos por llevar a cabo este plan de Dios en el sentido educativo en nuestras escuelas. Eso es muy importante, pastor. Así es, muy bien. El libro de educación cristiana nos abre un panorama muy amplio e interesante. Nos enseña de que el trabajar la tierra es uno de los trabajos más privilegiados que pueden haber. Y aunque hoy en día no se le tome en cuenta como uno de los trabajos más rentables, es un arte que te conecta directamente con tu creador. Te permite conocer elementos propios que muestran el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Y nuestros jóvenes deberían ser instruidos en este arte para que así ellos comprendan el verdadero significado de lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su naturaleza. Conocer a Dios por medio de su creación es lo mejor que hay. Y el arte de sembrar creo que es lo más propicio que podríamos encontrar. ¡Qué grande responsabilidad! La agricultura no solo ayuda a que el joven, el niño o la persona pueda crecer en el aspecto laboral, económico, sino también mental y espiritual. En lo personal, pastor, yo me encuentro muy feliz porque he encontrado una universidad donde estos principios de agricultura son llevados a cabo como una asignatura, donde realmente se llevan a cabo sus propósitos en la educación que Dios tiene para los jóvenes. Y es la Universidad Adventista, sin duda alguna, llevar este proceso de aprender esta arte nos ayuda a crecer en muchos aspectos de nuestra vida. Así es. Yo comparto exactamente el pensamiento de Ana Karina. De hecho, soy compañera de clase con Ana Karina y es una gran bendición tener esta oportunidad de vivenciar la agricultura desde nuestros hogares. Al principio parece un reto, pero después de que uno tiene la experiencia realmente maravilloso. Y bueno, estamos en ese proceso aún. Pastor, una última pregunta. Hablando de alimentos, de frutos, de agricultura, ¿usted ha tenido alguna vez la experiencia de sembrar y cosechar alimentos? ¿Ha podido usted cosechar alguna vez su alimento favorito? Y pues por curiosidad, pastor, ¿cuál es su fruta favorita? Esa fruta que usted nunca dejaría de comer. Ok, una de mis frutas favoritas sin duda alguna podría decir que es la sandía. Uf, me encanta. Y creo que esta es la que definitivamente nunca dejaría de comer. Me encanta demasiado. Bueno, muchas gracias, pastor.
por acompañarnos y conversar con nosotros, por compartir sus experiencias y conocimientos. Ok, muchas gracias a ustedes por invitarme a este maravilloso programa. Espero que puedan continuar haciendo esta bonita labor y que pueda ser de gran bendición para muchas personas. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias Ana Karina y apreciado Pastor del Gozo. Con esto entonces concluimos este espacio tan especial que hemos podido compartir, un podcast realmente de mucha bendición. Les invitamos también para que puedan compartir este podcast si les ha gustado, darle like y estén muy atentos a los siguientes episodios en Agricultúrate.